medio del tsunami de las primaveras árabes, Yemen fue el único país del Golfo donde el proceso revolucionario arraigó con fuerza. El mundo árabe ardía y los yemeníes también querían un cambio. Su presidente, Ali Abdullah Saleh, fue forzado a ceder el poder a su segundo, Mansur Hadi, en noviembre de 2011. La transición de poder estuvo marcada por el hambre, un desempleo masivo y un movimiento separatista en el sur del país. La consecuencia fue la guerra. Bueno, rápidamente vamos a ver quiénes son los actores en el conflicto. Primero que todo, los hutíes son un grupo rebelde. Los hutíes son un grupo rebelde del norte de Yemen. Acá es como han ido incrementando su presencia a lo largo del tiempo. Este grupo es diferente, aunque son chiitas, son diferentes del clan del expresidente, del expresidente Saleh, ¿no? Este grupo exige el respeto de los derechos humanos frente a los abusos cometidos por el gobierno. Se han manifestado en contra del gobierno, que los ha reprimido violentamente, ¿no? Su fundador, Hussein al-Houthi, el señor, fue asesinado por el ejército en el 2004, lo que ha producido pues una fuerte insurgencia por parte de los hutíes, que han aumentado su presencia en Yemen, y tanto el gobierno como la coalición internacional y hasta Al Qaeda los atacan intentando disminuir su poder. Entonces ellos son musulmanes de la rama de los chiitas, de la rama de los zaidíes. Dentro del chiismo, los zaidíes difieren de otros chiitas con respecto al reconocimiento de los imames después del profeta. La otra rama del Islam, recuerden, es el sunismo, los sunitas. Bueno, después tenemos a Ali Saleh, el expresidente Ali Saleh, hasta hace algunos años, presidente de Yemen. Había durado 33 años en el poder cuando fue obligado a renunciar a su dictadura. También es chiita, pero del clan Sanjan. Difiere en muchos aspectos al de los hutíes, y es por eso que no los ha beneficiado a lo largo de su mandato. En 1978 fue nombrado presidente de Yemen del Norte, y con él se logró la unificación en 1990 del Yemen unificado, ¿no? Desde entonces se ha mantenido en el poder, ganando elecciones y ganando la mayoría del poder de su partido, que es el Congreso General del Pueblo, su partido político. En 2011, buscó aprobar una ley para mantener el poder de manera vitalicia, y se produjeron las manifestaciones y protestas en contra del gobierno, ¿no? Influenciadas también por los movimientos a favor de la democracia, de las revoluciones de colores, la primavera árabe. Las protestas, al final de cuentas, obligaron a renunciar a Ali Saleh a principios, y a transferir su poder a principios del 2012. Luego tenemos otro personaje, Ali Salim al-Beit. Él es líder de la formación del Yemen del Sur, es secretario general del Partido Socialista de Yemen, es la parte sur, apoyada por el socialismo. Recordemos que este grupo fue beneficiado por la URSS durante la Guerra Fría. Apenas se sospechaba su caída de la URSS, y Yemen del Sur tuvo que unificarse con el norte. Ya no hubo más financiamiento por parte de la URSS. Y 3 años después renunció Ali al-Beit, renunció a la vicepresidencia de Yemen unificado para volver al sur, protestando porque, según él, no se hacía caso a los problemas del sur, incluyendo el de la pobreza, ¿no? Y bueno, defiende que su movimiento es pacífico, aunque han sido reportados pues enfrentamientos violentos con el ejército. Y Rabo Abdi, que es el presidente actual de Yemen, quien era vicepresidente de Yemen, y fue impuesto por Saleh cuando renunció. Su tarea es la de lograr la transición política, convocando elecciones presidenciales y luego de la renuncia de Saleh, pero también se enfrenta a las urgencias del Estado yemení para enfrentar a los rebeldes hutíes, a los separatistas del sur y a otros grupos terroristas que dijimos, ¿no? Al Qaeda, al Shabab. Su gobierno se define como proestadounidense, este señor de aquí. Hay otros grupos que también tienen protagonismo, que es el ejército de Yemen, aunque está dividido entre los fieles del gobierno encabezado por Hadi y una parte que ha desertado para sumarse a las filas del movimiento hutí. El presidente Hadi ha permitido el apoyo de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí y también Estados Unidos, ¿no? Para retomar el control de la capital Saná, donde ya se expandieron los hutíes.
Arabia Saudí financia grupos paramilitares de mercenarios para enfrentar a los hutíes de forma sistemática en toda la frontera norte del Yemen. Y bueno, por último, Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda ha establecido su presencia más importante a nivel mundial en Yemen, aprovechando el vacío de poder en el país a raíz de lo que dijimos, ¿no? El enfrentamiento de Estados Unidos en Afganistán y en Pakistán. Ellos los terroristas vienen huyendo de allá y se han reagrupado principalmente en Yemen. Desde ahí han cometido atentados terroristas en contra de intereses estadounidenses. Y también se han aliado con algunas tribus sunitas para enfrentar a los hutíes del norte, que también ya consideran una amenaza. Yemen es un país de Oriente Medio con una larga y rica historia. Pero la violencia que estalló en 2014 lo ha consumido, causando pánico y provocando desplazamientos entre su población de más de 25 millones. El conflicto está teniendo consecuencias devastadoras para los civiles. Miles de personas han sido asesinadas y más de 20.000 han resultado heridas. Niños atrapados en el fuego cruzado se convierten en víctimas, conforme las facciones enfrentadas se disputan el control del país. Abdesalam, de 15 años, recuerda el día en que fue alcanzado por la metralla. Jeremy Hopkins, representante de UNICEF en Yemen, está preocupado por niños como Abdesalam, que a diario esquivan las balas y los ataques aéreos. Every day children wake up to the horrendous sounds of bombing and street fighting. And what's worse is that many of these children don't have enough food to eat, they don't have safe water, they're poorly nourished and they can't access the health clinics and hospitals that they really need to. Más de medio millón de yemeníes han sido desplazados. Ahmad Fawzi es el director del Servicio de Información de las Naciones Unidas en Ginebra. We have a humanitarian catastrophe on our hands. We have 21 million people in desperate need of aid. We're talking about children going hungry. We're talking about water, drinking water, electricity, schools, hospitals, medication, equipment. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la mayoría de los yemeníes carece de cuidados básicos de salud, mientras que el dengue está en alza. El conflicto ha interrumpido el suministro de alimentos que llega a Yemen, donde más del 90% del consumo local es importado de fuera. La escasez de combustible, electricidad y agua es generalizada. La doctora Ahlam Al-Makhtari es ginecóloga en el hospital de Al-Sabin, en Sanaa. يعني في لحظة كان ما فيش كهرباء في المستشفى. حاول مدير المستشفى يدبروا يحلوا الإشكالية. نجي أحيانا في مشكلة إنه لا ما فيش معنا أكسجين. مشكلة كيف نسوي؟ معنا عمليات، احنا معنا تخدير، احنا معنا عناية مركزة، حضانات أطفال، ما فيش أكسجين كيف؟ وحدة بتدخل عملية كيف ما فيش كهرباء؟ احتاج التخدير عام مثل ما يجيب الأكسجين، ف يعني يصاب واحد بعد كذا بقلة الحيلة إنه يداته يعني زي يداته مقطوعة ومطلوب منه يعمل الكثير، فكان شيء مؤسف. El primer barco del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, con ayuda humanitaria, atracó en el puerto de Al-Buraika, en Adén. El buque llevaba suficiente comida para alimentar a 180.000 personas durante un mes. Una vez en el puerto, tuvo que esperar más de 3 semanas para poder atracar en condiciones de seguridad. El director regional del PMA en Oriente Medio es Muhannad Bahari. But reaching it by sea is definitely a breakthrough, not only for the World Food Programme, but for all the humanitarian actors.
Limitaciones clave como la escasez de fondos y la inseguridad impiden aumentar la ayuda humanitaria para los yemeníes. Necesitan con urgencia acceso a servicios básicos que siguen disminuyendo en medio de la crisis. Pero más que nada, el pueblo de Yemen quiere la paz para que pueda retomar su día a día en su tierra natal.